segundo. Acá va, chicos, listo, vamos. Vamos. Prevenido. Vamos en 3. Hoy en el estudio de Continente nos acompaña Dayana López. Ella es comunicadora social venezolana, militante del colectivo Chavismo Sur de Argentina y del colectivo La Mancha en Venezuela. Dayana, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a vos. También nos acompaña Emerson Cabaña. Él es un sociólogo venezolano y fue referente de los estudiantes opositores en ese país. Emerson, bienvenido a vos también. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias. Gracias a vos. Dayana, queremos empezar teniendo tu punto de vista. ¿Se encuentra en este momento Venezuela bajo una especie de bloqueo financiero o cuál es la situación? Eso es correcto, tal cual como vos lo acabáis de mencionar. Hay un bloqueo financiero, económico, comercial contra Venezuela desde hace ya varios años, básicamente desde 2013. Un poco velado en ese tiempo, en los inicios. Pero a partir de agosto de 2015, este bloqueo fue declarado abiertamente por Estados Unidos, tomando una serie de medidas que afectan sobre todo la actividad petrolera, que es nuestro principal ingreso nacional de divisas. Digamos, 2015, el momento que Barack Obama dice Venezuela es una amenaza para nosotros, para el mundo. Extraordinaria y Sí. todo Y a partir de eso, digamos, se le da una especie de marco legal, no sé si decirle, si es correcta la Sí. palabra, al bloqueo, donde empiezan a participar más países. Claro, porque las finanzas petroleras de Venezuela pasan, de acuerdo a nuestras relaciones comerciales, por distintas instituciones bancarias. Estas instituciones bancarias no solamente tienen pie en los Estados Unidos, sino en otros países, pero que también están financiados y están presionados por Estados Unidos para bloquear recursos, para bloquear transacciones, pagos. Entonces eso obviamente afecta a nuestros ingresos necesarios para poder solventar las necesidades del país. ¿Cuál es el motivo real que vos intuís por el cual se realiza este bloqueo que vos estás mencionando? Realmente no es una intuición mía, es una realidad y lo ha dicho el mismo presidente Trump, su vicepresidente. Ellos han manifestado abiertamente que lo que les interesa son nuestros recursos naturales, básicamente el petróleo. Recordemos que Venezuela es el primer país en reservas petroleras a nivel mundial, ¿sí? Y por supuesto que Estados Unidos, de acuerdo a su ubicación geográfica, le conviene tener control sobre nuestros recursos petroleros, pero además esto viene desde antes. Recordemos que hubo también un golpe de Estado contra el comandante Chávez, cuya base fue precisamente la pérdida de control de Estados Unidos sobre nuestros recursos con la nueva ley que en ese momento se creó de hidrocarburos. En el año 2002. Emerson, ¿vos compartís este punto de vista que Venezuela está sufriendo un bloqueo económico? Por supuesto que no. Primero quiero a la compañera decirle que estamos acostumbrados ya a este discurso de manipulación, que es un discurso que ustedes, los voceros de la dictadura venezolana, han intentado hacer creer en el mundo, pero lamentablemente para ustedes ese discurso ya se acabó. Se acabó la creencia que a nivel internacional ustedes digan que Venezuela tiene años bloqueada económicamente, porque eso es falso. El mismo pueblo venezolano en las calles está demostrando que no creen más en eso que ustedes están diciendo. Y justamente porque esa manipulación a la cual ustedes siempre hacen referencia, la han venido diciendo. Yo traje aquí unos documentos que justamente hablan de las sanciones que han ocurrido desde el año 2015, que han sido sanciones puntuales a individuos corruptos y violadores de derechos humanos de la dictadura venezolana. Y te las voy a nombrar, pero que tú también tengas allí las cuales tú puedas hacer referencia. Primero, en el año 2015, Estados Unidos sanciona a 7 funcionarios de la dictadura venezolana, comenzando por Gustavo González López, el cual era en ese momento director del SEBIN, principal órgano torturador de la oposición venezolana, donde por cierto está Juan Requesén hoy día preso, que es un diputado joven que está preso solamente por luchar por un mejor país, solamente por disentir en el país, y donde muchos jóvenes también estuvimos presos en el año 2014 cuando alzamos nuestra voz contra el gobierno de Nicolás Maduro. Luego en 2017 las sanciones de Estados Unidos fueron dirigidas hacia miembros de la dictadura por erosionar lo que era la Asamblea Nacional, cuando se generó el decreto del TSJ, donde pretendían burlar la voluntad popular, la voluntad del pueblo venezolano, que le dio una rotunda mayoría a la alternativa democrática,
a través del TSJ, quien quería asumir las funciones del poder, Vamos a decir, legislativo. cuando decís TSJ es el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, así es. Luego, en el mismo año 2017, la Unión Europea realizó un embargo de armamentos y de material usado para reprimir por parte de la dictadura venezolana. Luego, el 19 de marzo de 2018, Estados Unidos sanciona a Diosdado Cabello y a su entorno, que quienes estamos en Venezuela y los que son conocedores de la materia saben que esta es una persona directamente vinculada con el narcotráfico internacional, con el narcoestado que hoy día usurpa el poder en Venezuela y principal responsable también de lo que es la represión y la tortura hacia muchos jóvenes y hacia muchos disidentes venezolanos. Luego, el 1 de noviembre de 2018, la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos contra las exportaciones ilegales de oro. Y aquí también le digo a la compañera que pertenece a estos colectivos que siempre hablan de lo que es la conservación del medio ambiente. Hoy día Venezuela está explotando ilegalmente, sin importar lo que es el tema del medio ambiente, y destrozando nuestra selva amazónica al sur de Venezuela, justamente para buscar y para exprimir los recursos de nuestro pueblo y poder raspar la olla y llevarse todo el dinero de los venezolanos. Ahí los ecologistas, los voceros de la izquierda internacional no dicen absolutamente nada. La contaminación, nuestros indígenas que están asesinados. Me gustaría verla a usted hablando justamente de ese pueblo opresor, esos pueblos originarios que están en nuestro sur del país sufriendo a consecuencias de la represión de la dictadura. Luego, para culminar, me disculpas, en el 8 de enero de 2019, que es este año justamente, fue donde Estados Unidos justamente suspendió lo que era la importación de petróleo de Venezuela. Entonces, si tanto es el tema con Estados Unidos, tanto era el tema con el imperio norteamericano, y el imperio norteamericano es el que le paga las cuentas al gobierno de Maduro. El imperio norteamericano es el que le genera los ingresos al gobierno de Maduro. Si ustedes dicen que tienen una solidaridad con el mundo, pues entonces vendan ese petróleo al mundo. Que no lo pueden hacer porque ustedes destruyeron la industria petrolera, que pasó de 3 millones de barriles al año, de hace pocos años, al día, perdón, de producción. Y hoy día producimos apenas 1 millón, que se va a pagarle la deuda que le tenemos que pagar a Rusia y a China. Porque aquí también se habla de que Estados Unidos es el principal responsable de este injerencismo que quiere apoderarse de nuestros recursos. Pero eso ya está apoderado, ya nosotros estamos invadidos por los cubanos, estamos invadidos por la grave deuda externa que tenemos contra Rusia y contra China. Emerson. Y no pueden seguir contradiciéndose, háblenle con la verdad al mundo y al país. ¿Cuál es tu postura sobre estos 20.000 millones que a través de la empresa Citgo el gobierno de los Estados Unidos le bloqueó al gobierno venezolano y, por ejemplo, los 80 toneladas de oro que el gobierno británico bloqueó y confiscó también? Es una política para resguardar lo que son los ingresos de la nación. Mira, el exministro... O sea, vos decís que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno británico están resguardando los intereses del Estado venezolano. Con el presidente encargado de Venezuela, según nuestra constitución, que es Juan Guaidó. Mira, y es importante que digas justamente esto. ¿Quién votó a Juan Guaidó? Porque está reconociendo a Juan Guaidó. Personas en su estado. Por supuesto, te lo voy a responder. Es muy importante esta pregunta que haces con el tema del resguardo económico que estamos impulsando, los que estamos apoyando este gobierno de transición, por algo muy importante. Jorge Jordani, lo recuerdas, ¿no? Ministro de su presidente, del fallecido presidente Hugo Chávez, ministro de Planificación, quien se encargó del tema económico. Él denuncia hoy día que los representantes del madurismo actual se robaron más de 300.000 millones de dólares. Con eso, a lo mejor tú no tendrías que estar acá porque emigraste. No sé tu situación, pero como millones de venezolanos hemos tenido que emigrar por la represión, por la persecución y por la grave crisis que vivimos en Venezuela. Hasta tu propia gente te está diciendo que ellos allí nos robaron nuestros recursos. Y sí estamos de acuerdo con que ese dinero que está en el exterior sea un dinero que sea incautado para que cuando recuperemos la democracia en el país sea utilizado para la reconstrucción nacional. Diana, ¿vos estás de acuerdo que los Estados Unidos y el gobierno británico están administrando los recursos del pueblo venezolano? Es muy inocente no lo están administrando. Es muy inocente pensar que los Estados Unidos nos va a resguardar nuestros recursos cuando siempre nos saquearon históricamente. La ley de hidrocarburos de la que te hablaba temprano establecía unas regalías para Venezuela del 1%. O sea, el 1% del negocio petrolero se quedaba en el país. ¿Eso hasta qué año? Hasta el año 2001 que salió esta ley, cuando Chávez la creó. Una vez que Chávez crea esta ley, pasamos de tener el 1% de los ingresos petroleros al 90 y pico por ciento, te digo un 95% más o menos. ¿Sí? Se queda en el territorio nacional ese recurso. Y ¿dónde está? Porque el hambre que pasa en Venezuela hoy día... Perdón. No, pero te pregunto, en nombre del pueblo venezolano, ¿dónde están los recursos? Necesito terminar mi idea, te agradezco. Y nos dice dónde están los recursos. Esos recursos fueron utilizados en todas las políticas sociales que el Estado venezolano empleó para sacar a Venezuela de la pobreza. 3 millones de viviendas hemos entregado hasta ahora, 2,5 millones de viviendas a través de la misión Vivienda. En Venezuela habían por lo menos 4 o 5 universidades públicas. Ahora hay
35 universidades públicas más. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública, porque antes accedían a la educación pública 250.000 estudiantes al año. Esos 250.000 estudiantes pasaron a ser 2,5 millones. Ahora, yo quería responder un poco al tema de las sanciones, porque es falso que las sanciones que por ahí particularmente se le hace a un funcionario y otro que no nos hacen ni cosquilla, porque no tiene nada que ver con los recursos de todos los venezolanos. Prohibición de que el gobierno venezolano adquiera nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días. Está en el primer decreto de agosto. Prohibición de que PDVSA adquiera nueva deuda mayor a 90 días. Prohibición de nueva obtención de acciones por parte de PDVSA. Pero además hay toda una lista, si queréis te puedo dejar el informe, si no está ahí bien documentado. En abril 2016, por ejemplo, instituciones financieras comienzan a dejar de recibir pagos en dólares realizados por instituciones venezolanas. Además, el banco Commerzbank de Alemania cierra cuentas de bancos venezolanos, ¿sí? Por ejemplo, y te traigo más acá, mayo de 2018 se bloqueó el pago de 9 millones de dólares para la adquisición de insumos para diálisis. Entonces nos bloquean. Eso es una mentira, eso es mentira, falso. Perdón, déjame terminar. Nos bloquean insumos médicos, nos falso. bloquean No, es que no puedes manipular, no puedes nos manipular. bloquean Ahora te damos la palabra. Y te digo desde el dolor que sienten miles de venezolanos que están Pero me padeciendo puedes- las malas políticas me del puedes régimen que dejar tú defiendes. terminar de No hablar. puedes manipular, es que no puedes. Emerson, permíteme, por favor. Bueno, ellos son así violentos. Entonces, nos bloquean alimentos. Además, el año pasado nos bloquearon unos alimentos que iban a entrar a través de Colombia por barcos. Desde Colombia también nos bloquearon el acceso a medicamentos para la meningitis, millones de dosis. Sin embargo, el Estado venezolano, en términos de salud, está estableciendo convenios con la Cruz Roja, con la Organización Mundial de la Salud, y el año pasado, por ejemplo, se suministraron 11 millones de dosis de vacunas en el país a través de convenios con estas instituciones, porque si nosotros necesitamos ayuda, sí, claro que la necesitamos, pero es el Estado venezolano, el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro el que está avanzando en todas los acuerdos que necesitamos para poder solventar esta crisis y además traspasar las barreras del bloqueo. Por ejemplo, parte del petróleo que nosotros vendíamos a Estados Unidos ahora lo vamos a comerciar a la India y a China, porque si no tenemos recursos, Entonces no hay si bloqueo. tenemos ingresos, ¿Cuál es el bloqueo entonces? Sí, porque estamos... ¿Cuál es el bloqueo? Entonces no estamos digas que la haciendo crisis que está convenios. pasando el pueblo Estamos venezolano, haciendo no convenios, digas que la crisis medicamentos por que estás petróleo. contradiciendo, que entonces no digas que la crisis que está viviendo el pueblo venezolano, de la cual mi familia sufre, la familia sufre, tú misma, que imagino, porque para eso estás acá, porque No. es bien fácil Te hablar, equivocas. es bien No puedes fácil, hablar con es mi bien vida fácil privada. hablar desde el chavismo puedes hablar y con apoyar mi un vida régimen privada. que está oprimiendo un pueblo desde Argentina o desde cualquier otra parte. Yo te quería hablar justamente de los datos que tú estabas hablando, de que el chavismo, y además mira la tamaña irresponsabilidad que estás diciendo, ¿no? Que el chavismo sacó de la pobreza a Venezuela. Los mismos datos del Instituto Nacional de Estadística, que los dejaron de publicar en el año 2017, arrojan que la pobreza extrema en Venezuela es del 61,20% y la pobreza general llega al 87%. ¿Y esos datos de dónde Del son, Instituto Emerson? Nacional de Estadística. Del mismo un instituto que además no es nada independiente, que es controlado, como pasa en Venezuela, que todos los órganos que deberían ser independientes son controlados directamente por el usurpador hoy del día de Miraflores. Ellos mismos lo agarran. Entonces, ¿cómo se atreven a decir esta tamaña mentira? Es que ustedes sacaron el país de la pobreza cuando hay, según la ACNUR, que es Naciones Unidas, que además el régimen al cual tú representas, bastante lobby internacional que hace por quedar bien con la ONU y por reunirse con la ONU y porque la ONU le lave la cara, la misma agencia de refugiados de la ONU, que es la ACNUR, a la cual ustedes reconocen, hablan que hay 3 millones de personas que han emigrado o que están refugiados hasta el año pasado. Y esa misma agencia, y está en su página oficial, lo pueden revisar, calcula que va a superar para 2019 las 5 millones. Ahora yo te pregunto, Dayana, ¿por qué esta gente se está yendo de Venezuela? ¿Por qué la gente sale huyendo? ¿Por qué la gente camina? ¿Cuál bloqueo si dices entonces que tienen relaciones excelentes con China, que tienen relaciones con Rusia? ¿Por qué ayuda humanitaria? Entonces Maduro hace par de días recibió una ayuda humanitaria de China y de Rusia. ¿Por qué negarle a nuestra gente entonces que el resto de los países como la hermana República Argentina, todos los otros pueblos latinoamericanos, en los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea nos den ayuda? No, pero venos y ve a la gente y respóndele a la gente. ¿Por qué ustedes se siguen aferrando a un poder para negarle la vida, la dignidad al pueblo venezolano? Y también te respondo una pregunta que también me hacías tú. ¿De dónde sale la legitimidad de Juan Guaidó, que es nuestro presidente encargado?
las elecciones que se hicieron en mayo no fueron elecciones, no fueron reconocidas por gran parte del mundo libre, no fueron reconocidas porque inhabilitaron a los líderes de la oposición, porque inhabilitaron y anularon a los partidos políticos, cuestión que no se hace en ninguna democracia, y por ende esa elección es irrita y no es reconocida. Ante eso, en el artículo 200... No, para culminar, el tema de la... Fue la oposición que no quiso sí, pero yo deseo culminar el tema de la legitimidad de Juan Guaidó. El artículo 232 de la Constitución plantea que cuando no hay presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional, debe asumir las funciones. Y la última elección libre que hubo en Venezuela, y aquí están datos del mismo Consejo Nacional Electoral, la oposición, el 62% de los escaños fue ganado por la oposición. Entonces, ¿quién cree en el mundo? De verdad, ¿quién cree en el mundo? Que en un país libre, donde en el 2015 el país en su conjunto le dio el 62% del poder ejecutivo a la oposición. La situación ha decaído, la gente se está yendo porque se está muriendo de hambre. La inflación, estamos viviendo unos niveles de hiperinflación que estamos hablando en sumas de millones, y ustedes van a decir que tienen el apoyo popular, que ganan elecciones. ¿Quién les cree? No le cree nadie, ni la comunidad internacional, ni siquiera el mismo pueblo venezolano les cree. Ojalá pudieras tú pararte en un barrio de Caracas que fueron recientemente reprimidos a decir esta cantidad de cosas que estás diciendo. ¿Con qué cara vas a mirar a esa madre que no tiene para alimentar a los hijos, que la manipulan con una caja de comida, que se le muere a la gente porque no tiene medicina? No tiene ningún tipo de justificación que una hermana venezolana como lo eres tú defienda un régimen opresor y asesino como es el régimen del usurpador Nicolás Maduro. Diana, Emerson dice que la oposición no le permitieron participar de la elección del mes de mayo. Hubo 5 candidatos en total, uno de ellos se retiró, pero además él habla de un artículo 232 que no es el 232, es el 233, yo lo tengo aquí, y el artículo 233 estipula cómo es el proceso cuando se declara la falta absoluta de un presidente. Que no tenemos presidente. Y Maduro está en Miraflores. Porque de facto usurpando. Si vos levantáis el a la fuerza. A pedir a la fuerza. Con las bayonetas. Con el presidente venezolano te va a atender Maduro. No con la sangre de cientos de venezolanos que han matado en las calles. 233, artículo 233, cualquier persona lo puede ir a revisar, pero lo que establece este artículo es que ante la muerte, ante la revocatoria del mandato del presidente o ante su incapacidad física o mental, el presidente debe ser sustituido en unos casos por el presidente de la Asamblea Nacional, en otros por el vicepresidente. Ahora bien, ninguna de estas cosas ha ocurrido. El presidente Maduro está allá, está mandando, la Fuerza Armada está respaldando al presidente. Tuvimos una elección el 20 de mayo a la cual tú invitaste a votar y, bueno, no ganaron. Entonces, organícense para la próxima elección. ¿Sí? Diana, busquen un candidato. Ya, pero una cosa, porque está diciendo algo de mí, que yo invité a votar. Ahora, si tú invitaste a votar a esa elección. Ah, fíjate. Es que ustedes son así, ustedes hablan por los demás y así van, ¿no? Bueno, yo no invité a votar a nadie. ¿Cómo yo voy a participar en un proceso libre? Tengo pruebas de que invitaste a votar a las mismas pruebas que usaron cuando tuve que vivir de mi país diciendo que yo estaba pagándole a una gente, ¿no? Pero de todas maneras... Que me iban a encarcelar. El asunto es que hubo una elección que votaron más de 9 millones de personas en el país y que se pretende desconocer a un presidente legítimamente electo que es reconocido por incluso instituciones que se dedican a ser de observadoras internacionales en procesos electorales, como el Consejo Latinoamericano de Elecciones. ¿Qué órgano es? Es un órgano que se dedica... ¿Pagado por la dictadura? No. La OEA, la Unión Europea. Además el Centro Carter y otras instituciones. El Centro Carter no manipules, no participó en esas elecciones. No, pero ves ese tamaño de manipulación. Usted, señor televidente que está viendo, usted métase ahorita en internet, métase observadores internacionales del 20 de mayo y ponga Centro Carter, a ver, para que ustedes vean, ¿no? El tema de la manipulación de la dictadura venezolana. Emerson, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos conocés la historia de la injerencia de Estados Unidos en América Latina? Claro. ¿Conocés lo que pasó en Panamá? ¿Conocés lo que pasó en la República Argentina, donde hubo una dictadura? ¿Sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? No, porque si no sabes qué te voy a preguntar, no sé cómo me vas a responder. En la República Argentina tuvimos 30.000 desaparecidos porque hubo un gobierno militar impulsado por el gobierno de Estados Unidos. En Chile derrocaron a Salvador Allende. Y ahora a mí me llama mucho la atención, como latinoamericanos, que somos los que estamos en esta mesa, que haya un grupo de ciudadanos que fomenten la injerencia externa sobre su propio país, conociendo la historia de lo que Estados Unidos históricamente
ha hecho en este continente. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Sabes cuál es el tema? Y por eso también yo imprimí esto, que tú no estás moderando, tú estás participando en una de las visiones políticas. Por eso también acepté la invitación, y acepté la invitación a este canal, y aquí tengo este informe, que me metí en la página web de Hispan.tv, donde todas las noticias, absolutamente todas, sin ningún tipo de objetividad, son a favor de la dictadura venezolana. Yo no voy a vivir del pasado, yo vivo el presente. Y el presente es que en Venezuela hay una injerencia férrea de los cubanos. El país, nuestra riqueza, nuestra faja petrolífera, O sea, no me estás contestando lo que te pregunté. nuestra faja petrolífera del Orinoco está repartida entre los chinos y entre los rusos, que son los verdaderos dueños de Venezuela. Yo, como joven venezolano, expatriado, tuve que irme por persecución política, por la pobreza, porque si no en mi casa ni siquiera tuvieran que comer. Yo lo que veo es el presente, yo miro hacia el futuro. Y yo sí apoyo a la comunidad internacional democrática que hoy día está de pie con el pueblo venezolano, que estamos clamando presión, más presión para que quienes están usurpando el poder en Venezuela se vayan inmediatamente. Yo no te voy a venir a ti aquí con poesías, ni te voy a venir con palabras blandas. Nosotros sí queremos que el gobierno de Venezuela, que está usurpando el poder, salga inmediatamente para que pueda haber oportunidad, para que la democracia regrese. Por esa, digamos, esa manipulación moral de que los Estados Unidos, porque aquí siempre se ve, y esta parte, Te pregunté si conocías los voceros, no, y sí lo conozco, y los voceros de la izquierda latinoamericana siempre hablan de Estados Unidos, pero no hablan del dolor que padecemos nosotros a costa del sometimiento de los cubanos, del sometimiento de los chinos y el sometimiento de los rusos. Yo no quiero ni injerencia, ni control ni de los Estados Unidos, ni de Cuba, ni de China, ni de Rusia. Yo quiero que nuestro país se autodetermine, que nuestro país se defina, que la democracia... Una intervención militar sobre la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros ya estamos intervenidos a nivel militar. Nuestra Fuerza Armada es controlada por los cubanos, así que tú me vengas a mí a hablar hoy día de una intervención no tiene ningún tipo de validez, no la tiene, porque nosotros ya estamos intervenidos desde hace años. Desde hace años el G2 cubano controla todas las decisiones que se toman en nuestra Fuerza Armada y que toma el alto gobierno venezolano. Eso vos sabés que es una opinión particular, pero la historia no, de los Estados Unidos... Particular no, bastante que está documentada, bastantes militares venezolanos que están torturados y presos hoy día por levantar la voz, bastantes que han huido y que lo han dicho. Bueno, entonces, así que no digas que es una opinión particular, es una realidad no que está pasando en Venezuela. contestarme la pregunta que te estoy haciendo sobre si conoces la historia. Es que la conozco, pero ya te estoy dando mi visión, te la respondí. Y contestaste con el tema de la intervención china y rusa. Mi respuesta hacia tu pregunta fue sí, la conozco, pero yo no estoy viendo el pasado, yo veo el presente y yo veo el futuro de mi país, que es lo que quiero, porque yo quiero regresar en algún momento a Venezuela. Porque yo no quiero que mi abuela siga pidiéndole a todos los que están afuera que le manden la pastilla de la atención, porque si no se va a morir. Yo no quiero, como le pasó a un tío, así que murió hace 2 años, que convulsionando no tenía y murió poco después por el maltrato y por los malos atención que hubo en Venezuela, porque no existían medicamentos para poder suministrar. Eso es lo que yo no quiero. Diana, ¿cómo percibís vos también como venezolana? Tengo la misma pregunta que Emerson. Como venezolana, que haya un grupo de venezolanos que estén promoviendo una intervención armada sobre su propio país. Es terrible porque es desconocer precisamente, aunque se diga que conocen la historia, es desconocer la tradición injerencista, invasora, agresiva de Estados Unidos. Bueno, tenemos ejemplos recientes, Siria, Libia, Irak, y son situaciones terribles en las que han muerto millones de personas, millones de civiles también. Además, bueno, el llamado del chavismo, hablo como militante del chavismo, siempre ha sido a la paz, al diálogo. Fíjate que, por ejemplo, se dice que la comunidad internacional desconoce al presidente Nicolás Maduro, pero esto es falso. La OEA en pleno no se ha pronunciado en contra de Nicolás Maduro. Impresionante. O sea, no hay una medida desde la OEA que desconozca al presidente. Lo hizo su secretario general, a motus propio, y algunos países que le siguieron el canto de sirena, como llamamos nosotros hablando de poesía. Pero fíjate, el artículo 1 de esto que es la Carta de las Naciones Unidas, el primerito, no hay que leer mucho ni profundizar mucho: mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. Y sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan las declaraciones recientes del presidente Trump contra Venezuela, pretendiendo dar órdenes a nuestra Fuerza Armada Nacional, que valientemente se le plantó y le dijo que su comandante en jefe es el presidente Nicolás Maduro y no hay otro, y que para hacer ese tipo de órdenes, para emitir ese tipo de órdenes, hay que ganar una elección en Venezuela y hay que ser presidente de Venezuela, y además hay que ser venezolano o venezolano?
¿no? Entonces, es preocupante para nosotros porque parece que desde el lado de la oposición no se le ve la real dimensión a una posibilidad real que el mismo presidente Trump ha planteado, que está sobre la mesa, una posibilidad real de invasión del territorio venezolano que tendría consecuencias catastróficas no solamente para Venezuela, sino para todo el continente. Ahora, Diana, como digamos, miembro de la militancia chavista, ¿vos reconoces las dificultades económicas que hay en Venezuela o vos sentís que es un país donde todo está bien? No, por supuesto que reconocemos las dificultades y también reconocemos cuáles son las causas que han generado estas dificultades, y parte de ellas fueron las que te relaté al inicio. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en funciones de Estado, en responsabilidades de Estado, donde me tocaba supervisar empresas productoras de alimentos y donde encontrábamos galpones llenos, no te estoy mintiendo, tengo actas guardadas de todos esos procedimientos, galpones llenos de comida acaparada, de comida que habían producido hacía meses. ¿Quién la acaparaba? Empresas privadas. Para desabastecer el mercado. Producían comida, pero la tenían ahí acaparada, no la sacaban en circulación, no la distribuían, y mientras tanto tenía filas enormes de gente esperando fuera de un supermercado para comprar eso que ellos tenían ahí guardado, fideos, arroz, qué sé yo. Entonces, después, cuando vos venías, entrabas y le decías, mira, pero esto, aquí hay una irregularidad, esto tiene que estar en la calle, todo lo demás, no lo llevamos, te lo decomisamos, lo distribuimos, y entonces ahí el dictador es Maduro, ¿no? Estás cometiendo un delito, pero el dictador es Maduro. Otra cosa, el 98% de las empresas del país son privadas y se han unido a este boicot económico contra el presidente Nicolás Maduro y contra la revolución bolivariana. No es cierto que el Estado controle la mayor cantidad de empresas que tienen que ver con la distribución de alimentos y de medicinas y nada. Al contrario, se le ha llamado reiteradamente a la empresa privada a establecer precios acordados, que fue una de las últimas medidas que se hizo, y jamás respetaron, o sea, a tomar medidas en conjunto para poder solventar la distribución de alimentos, el acceso a medicamentos y todo lo demás, y realmente creo que las medidas tienen que ser mal gobierno. Vamos a ahondar un poco en este asunto que tiene que ver con los días próximos y está relacionado con esta supuesta ayuda humanitaria que está llegando, Emerson. ¿Le hace falta a Venezuela que países como Estados Unidos envíen a través de Cúcuta, a través de Roraima en Brasil, a través de la isla de Curazao, ayuda que los venezolanos darían la sensación que por lo menos a nivel gubernamental no están pidiendo? Sí, te voy a responder. Pero primero quiero hacer referencia a lo que la compañera dijo, porque son tantas cosas que yo creo que hay que responder justo para aclarar a la comunidad internacional, porque evidentemente ya el país los conoce, ya el país está claro de quiénes son ustedes, y por eso es que el país los rechaza de la manera que los rechaza, ¿no? Primero, la OEA votó 19 votos a favor, una resolución o una declaración que justamente reconocía a Juan Guaidó como presidente. Ahora te pregunto, si nadie lo reconoce, el país donde tú estás, el presidente de acá, ¿quién reconoce? ¿El presidente de Chile, ¿quién reconoce? ¿El presidente de Brasil, quién reconoce? ¿El presidente de Colombia? ¿El presidente de Ecuador? ¿El presidente de los Estados Unidos? ¿La Unión Europea? No la mayoría de los países de la Unión Europea. No toda la OEA, no toda la ONU. La mayoría de los países de la Unión Europea, Japón ayer, Taiwán. Eso no mientas diciendo que es que la comunidad internacional no reconoce. La gran mayoría del mundo libre reconoce a Nicolás Maduro, porque si pones ejemplo, reconoce a Juan Guaidó, si pones como ejemplo las personas que reconocen a Nicolás Maduro como China, donde violan derechos humanos, donde explotan a la gente, donde Rusia, donde las mujeres prácticamente no tienen derecho, donde los homosexuales no tienen derecho, donde Irán, donde las mujeres tienen el más mínimo derecho, por cierto, donde este canal, el Estado iraní es el dueño, esos son los gobiernos que reconocen al señor Nicolás Maduro. El mundo libre, el mundo donde podemos expresarnos con libertad, les duele a la izquierda o no le duele, reconoce a Juan Guaidó y reconoce nuestra lucha democrática. Con respecto al tema de la ayuda humanitaria, yo ayer, el mes pasado, yo le tuve que mandar a mi abuela un tratamiento como para 6 meses para la atención porque no lo encuentro. Si la señora dice acá que es el acaparamiento, un gobierno que ya tiene 2 décadas en el poder, señores de la comunidad internacional,
¿quién se cree entonces que un gobierno que tiene 20 años en el poder y no ha podido poner orden interno en su país, en el caso de que lo que dice la señora acá sea cierto, ese gobierno sea eficiente o ese gobierno quiera al pueblo? Es mentira que el 98% de las industrias venezolanas son privadas. Es mentira. Ustedes son los que distribuyen en la red de alimentos. Ustedes, había una de las cadenas más grandes de supermercados que había en Venezuela, Cada Éxito. Ustedes lo expropiaron. Ahí es donde se hacen las colas. Una sola. No, Cada Éxito, que tienen sucursales en todos lados. Allí es donde se hacen las colas, donde no hay alimentos. Ustedes producen toda la cantidad de empresas, toda la cantidad. Mira, yo no voy a jugar contigo el tema de los porcentajes como los que dices tú y ustedes inventan, porque la realidad, y pregúntale eso al pueblo venezolano, que está haciendo colas y colas, no desde 2000, desde este año, que fue que Estados Unidos cortó la compra de petróleo, sino desde el año 2014, que comenzaron las colas en Venezuela. Pregúntales a ellos que todas las industrias que ustedes expropiaron, todas fracasaron. Todas las industrias, de hecho, hasta ahora, un cambio de modelo, se ha pasado con hoteles, con algunas cadenas que ustedes están incluso privatizando nuevamente y cobrando en dólares para los ricos que van a Venezuela, para la boliburguesía, y el pueblo venezolano está pasando hambre. Venezuela sí necesita la ayuda humanitaria y por eso es que Venezuela está volcada a la calle exigiendo la entrada de ayuda humanitaria. Y te repito, me da dolor que una persona, una venezolana, que esté además en el extranjero, que ni siquiera está sufriendo lo que está viviendo el pueblo venezolano allá, esté negando la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Y cuando te refieres al gobierno, sí hay un gobierno encargado que está haciendo lo que tiene que hacer para que esa ayuda humanitaria llegue, para proteger nuestros recursos en el exterior y para detener el desangramiento económico que representa la dictadura de Nicolás Maduro. Emerson, cuando mencionabas recién Irán, las libertades y las mujeres, me da una dimensión de tus conocimientos sobre geopolítica. Y en ese sentido, cuando vos hablabas del gobierno de Guaidó, a mí me llamó la atención que también ya nombraron una especie de embajadora, ¿sí?, que representa al gobierno, que me imagino que vos también estás reconociendo. Y esa embajadora, que se llama Elisa Trota Gamus, no es otra persona más que una directora, ¿sí?, de lo que es la legislatura, o sea, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con rango de directora y que también tiene cargo dentro de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el nexo entre la oposición venezolana y el gobierno de Mauricio Macri que hace que con tanta facilidad, cuando llegan, digamos, les den cargos de direcciones? Primero, Elisa no llegó recientemente. Elisa es una profesional, es abogada de la Universidad Central de Venezuela. Elisa llegó ya hace varios años acá a la Argentina, y Argentina, como cualquier país libre, cualquier persona puede entrar a la administración pública. Y te comento, porque estás desinformado, Elisa renunció el primer día que la nombraron representante diplomática de Venezuela acá. Renunció a su trabajo, que cualquiera puede tener un trabajo en cualquier administración del mundo. O sea, eso me parece un comentario con bastante maldad, pero que de verdad no tiene ningún tipo de importancia. Renunció y se está dedicando de lleno, a honoren además, a lo que es el tema de representar al pueblo venezolano acá, y de aquí vaya nuestro reconocimiento a Elisa y nuestro reconocimiento a todos los embajadores que ha nombrado el presidente Juan Guaidó y nuestra legítima Asamblea Nacional, que están dando la cara en todo el mundo entero por ese pueblo que está sufriendo en Venezuela, por ese pueblo que está clamando libertad, por ese pueblo que está clamando elecciones libres donde participen todos los partidos políticos, donde un Primero Justicia, un Voluntad Popular, una Mesa de la Unidad Democrática que fueron inhabilitados y fueron anulados, donde un Enrique Capriles, donde un Leopoldo López, que son inhabilitados políticos, puedan todos participar, donde una María Corina también, que ha sido inhabilitada de una manera absurda, también pueda participar. Eso es lo que quiere Venezuela, quiere elecciones. Y la última vez que nosotros tuvimos un escenario electoral, que nosotros tuvimos un escenario para participar democrática y libremente, los resultados son más que evidentes. Más del 62% de los escaños de nuestra Asamblea Nacional son de la oposición Venezuela, y allí justamente es donde recae nuestra legitimidad de lucha interna y nuestra legitimidad de lucha externa. Y yo creo que eso tiene que ser reconocido por ustedes, y tienen que terminar de darse cuenta que el mundo libre ya no les cree. Reconozcan los de nosotros que los hicimos con el mismo Consejo Electoral. Disculpa, Mariana, o sea, entonces sobre la pregunta de cuál es la relación entre la oposición venezolana y el gobierno de Mauricio Macri, tampoco hay respuesta sobre eso. Mira, yo no soy representante del gobierno de Mauricio Macri. Yo te puedo hablar con mi visión, y tampoco soy representante de ningún partido político opositor. Yo te puedo hablar simplemente de mi visión como un ciudadano más. Y me parece que las gestiones que el gobierno del presidente Macri, el apoyo que el gobierno del presidente Macri ha hecho, así como el resto de la gran mayoría de los presidentes latinoamericanos, del presidente Trump, del presidente Trudeau de Norteamérica, de la mayoría de los jefes de Estado y de gobiernos europeos, es excelente con la posición venezolana, porque hay una articulación para cada vez cercar más a la dictadura, para cada vez cercar más a los violadores de derechos humanos, para cada vez cercar más a los que han hecho pasar hambre al pueblo venezolano, a los que nos están matando de mengua, a los que le impiden la entrada de medicina, a los que le impiden la entrada de alimentos. Y yo creo que esa relación, y yo lo hablaba recientemente en una entrevista,
Me parece que los gobiernos que están hoy día en nuestra América Latina son gobiernos responsables que se han puesto del lado del pueblo venezolano apoyando nuestra legítima y nuestra justa lucha. Entonces, ¿te parece una cuestión lógica, digamos, que los migrantes venezolanos que apoyan esta gestión consigan cargos gerenciales, pero al mismo tiempo sean quienes coordinan las marchas en contra de Nicolás Maduro en la República Argentina? Estimado, te repito de nuevo, porque de nuevo la página web no miente, o sea, no te estás convirtiendo en un ente moderado, te estás convirtiendo en un ente parcializado. Y Elisa Trota renunció el mismo día que la nombraron como representante diplomática, renunció a lo que era su cargo acá para dedicarse de una manera completa. Y en segundo lugar, la mayoría de los migrantes venezolanos no tienen cargos en la administración pública. Elisa es un caso porque es una persona que trabajó y se esforzó y llegó a eso. Y además eso es lo que tenemos que apoyar, la meritocracia. Nosotros tenemos que hablar aquí es de la mayoría de los migrantes venezolanos que le están echando pichón en lo que sea, que están manejando bicicletas, haciendo entregas, que están limpiando baños, que por cierto Maduro lo intentó denigrar en una oportunidad. Nuestros médicos que tuvieron que irse, que están, digamos, atendiendo poblaciones rurales en toda América Latina. Nuestra gente que está trabajando de cualquier manera, sacrificándose, llorando a veces, extrañando a su gente para poder mandar plata y que la gente no muera de hambre. Eso es lo que hace la gran mayoría. Que hay casos y además que nos llenan de profundo orgullo, como el caso de Elisa. Sí los hay. Que ha llegado ella donde ha llegado, nos llena de orgullo, lo apoyamos y me encanta que lo hayas dicho porque demuestra el talento venezolano que tenemos para exportar y que estamos dispuestos, mientras estemos en los lugares que estemos alrededor del mundo, estamos dispuestos a apoyar el desarrollo y la estabilidad de nuestros diferentes países y así formarnos y ganar la mayor suficiente experiencia para cuando nos toque regresar a nuestro país, reconstruirlo, porque Venezuela clama esa reconstrucción y lo vamos a conseguir. Mira, quería ¿Cómo es? O sea, la misma pregunta que le hago a Emerson. Claro. ¿Cómo es la relación de la oposición venezolana con el gobierno de Macri? Fíjate, yo de la oposición venezolana de verdad no tengo mucha información de sus conexiones, ¿no? Pero bastante que habla ahora. Escúchame una cosa, Elisa Trota, tema importante que vos acabáis de tocar, porque Elisa Trota se autodenomina argentina y descubrimos que además es hija de un argentino. Entonces, siendo ciudadana argentina, Elisa Trota mal puede ser nuestra embajada en Argentina. Lo prohíbe nuestra ley de servicio exterior. Si Elisa Trota hubiese sido nombrada embajadora en Brasil, o en Bolivia, o en China, o en donde quieran, está perfecto. Pero en Argentina no puede, está prohibido por nuestra ley de servicio exterior y la pueden consultar también cuando quieran. Es hija de argentino, se denomina a ella misma argentina, así que A mí hay un conflicto de intereses. Me llamó un poco ahí. la atención incluso verla a ella en estos últimos días coordinando reuniones de los cascos blancos argentinos en Cúcuta. ¿Cómo puede pasar algo así? O sea, estamos hablando de una entidad que pertenece a la Cancillería Argentina, algo tan delicado como es la ayuda humanitaria, y vemos a esta, vamos a decir, representante coordinándolo en una reunión donde incluso lo fomentan y lo muestran. ¿De dónde vienen esas alianzas? Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, primero no tenía esa información, pero me deja sin palabras esta cuestión que me estáis contando, porque, o sea, yo te estoy hablando de una compañera, de una ciudadana que es argentina, que no puede asumir una encargaduría o lo que se llame de una embajada en el país donde tiene nacionalidad. Si esa ciudadana además está dirigiendo estas operaciones, tiene que estar presa, tiene que ir presa. Se le tiene que abrir un juicio como eso a es lo que ustedes siempre hacen con quien piensa distinto, no apresar. Que han cometido delitos. Ese es el pensamiento de ustedes, se te salió perfecto. Emerson, para cerrar, estamos en una situación delicadísima donde toda América Latina está pendiente de lo que está pasando en Venezuela y de alguna manera se siente esa agresión externa hacia toda la región. ¿Cuál es la visión de ustedes de lo que puede pasar en un futuro cercano? Bueno, mira, la visión que nosotros tenemos y lo que va a pasar en Venezuela es que la comunidad internacional está haciendo lo acertado. La comunidad internacional está llevando la presión hasta donde tiene que llegarlo para que ese quiebre que existe a lo interno del gobierno y de las Fuerzas Armadas, de esos muchachos soldados que están pasando hambre en los cuarteles y de los cuales nuevamente aprovecho esta oportunidad porque es la realidad de los soldados venezolanos. Hubo un hecho reciente que, por cierto, no fue investigado, o sea, se quedó allí, que fue un atentado, el supuesto atentado hacia Nicolás Maduro en la avenida Bolívar, donde explotó una cosa por allá
bien lejos, y toda la media avenida Bolívar que tenían los soldados venezolanos salieron corriendo. Explotaron Y no todo. salieron corriendo, ¿y sabes por qué salieron corriendo? O sea, No no- por temor, no porque sean unos cobardes. ¿No lo considerás un intento de magnicidio eso? Eso no está investigado por ningún ente y Eso. por ningún ente independiente. Yo no voy a reconocer ninguna denuncia que haga el gobierno de Maduro. Lo que sí te puedo decir es que esos chamos que estaban en esa avenida Bolívar no corrieron por miedo, ni porque ni porque no sean valientes. Corrieron porque nuestra Fuerza Armada, nuestros chamos soldados, nuestro pueblo venezolano no está dispuesto a morir para mantener en el gobierno a unos señoritos, a unas señoras, a un grupo que ha sido el grupo de corrupción más grande que ha tenido nuestra historia, que ha sido el grupo que ha oprimido más a nuestro pueblo, que ha asesinado, que está allí sentado usurpando la silla presidencial en Miraflores a costa de la sangre, a costa de las torturas que hay en diferentes lugares del país, a costa de todas las personas que están privadas de libertad, como es el caso del diputado Juan Requesén, por ejemplo también como el caso del concejal Fernando Vega, que fue asesinado en el SEBIN, como el caso de los indígenas, que por cierto, te dije no dijiste nada, ¿no? Que están siendo masacrados en el sur de Venezuela, que le están dañando, que nos están dañando nuestro ecosistema. Eso, nuestra Fuerza Armada, nuestros soldados lo saben, y nuestros soldados oprimidos también a lo interno de la Fuerza Armada, ellos lo saben y no van a permitir, y no van a defender un gobierno que a ellos y a su familia los tiene pasando hambre, que los tiene sometidos a la lógica oficial, que no les permiten disentir. Y yo creo que tanto como la Fuerza Armada, como el país en su conjunto, está totalmente de acuerdo y está en ese rumbo, y está en ese camino que nosotros vamos a seguir, digamos, defendiendo. Y aprovecho el espacio porque muy escasamente en este canal de televisión se puede ver, para cumplir nuestro objetivo, que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y lo vamos a lograr en conjunto con la ayuda de la comunidad internacional. Aprovecho y de nuevo reivindico el trabajo de Elisa con los cascos blancos argentinos, para que sigan apoyando a nuestros chamos, a nuestras abuelas que están en Cúcuta. En la labor que está haciendo el gobierno argentino allá en la frontera es una labor que nosotros admiramos en conjunto con el resto de la comunidad internacional. Vaya un fuerte abrazo y un reconocimiento a toda la comunidad internacional que de manera solidaria se ha rastreado con la lucha del pueblo venezolano, a sus gobiernos, a sus pueblos que nos han recibido en estos diferentes países. Y al pueblo de Venezuela les quiero dar ese mensaje. Estamos cerca de lograr este quiebre, y que todo este conjunto social que está molesto, este conjunto social que quiere un cambio, que está viviendo no las fantasías que dicen por acá los voceros de la dictadura, sino que está viviendo la realidad, la terrible realidad, que son sometidas por un gobierno que no le importa el hambre, que no le importa el dolor, sino que le importa mantenerse en el poder, lo vamos a lograr muy pronto y lo haremos un país de estabilidad, un país libre, un país donde todos podamos expresarnos, un país hasta donde esta señorita que está acá, que a pesar de todo lo que dijo en contra, que además es súper sensible para el caso de todas esas madres que han perdido a sus hijos por no tener medicamentos, de esas abuelas que están pasando sus últimos días, sus últimos años de vida en Venezuela en las peores condiciones, hasta ella pueda volver a su país y pueda expresarse con libertad, porque ese es el país que nosotros queremos, donde todos nos podamos encontrar y donde juntos, de manera democrática, podamos nosotros solucionar nuestros problemas. Diana, ¿cuál es tu visión de cómo será el futuro cercano de Venezuela en este contexto donde evidentemente los movimientos militares por parte de los Estados Unidos, y que lamentablemente hemos visto incluso que acompañado de los portaaviones de Estados Unidos hay una fragata española, ¿sí? La postura del gobierno español sobre la República Bolivariana de Venezuela ha sido, vamos a decir, muy tenaz a partir del movimiento que tiene su gobierno, pero también de los medios de comunicación, y vemos después de 200 años de independencia latinoamericana, una vez más, España enviando un buque de guerra junto con los de Estados Unidos. ¿Cuál es la visión de ustedes, los que defienden al gobierno de Nicolás Maduro? Fíjate, en principio puede hasta sonar muy reducido hablar de un golpe de Estado contra Venezuela, ¿no? Porque esta acción que se está ejecutando contra Venezuela con el concierto de Estados Unidos, España, va más allá y apunta hacia esto que te estoy diciendo, la neocolonización. Estados Unidos quiere volver a someter a Venezuela y no lo va a lograr. Además, hay una cosa que también quiero dejar claro, y es que se difunde la matriz de opinión de que en Venezuela no hay libertad de expresión. Sin embargo, tenemos a un muchacho que se autodenomina presidente en una plaza pública frente a todos los canales de televisión nacionales e internacionales, todos los medios habidos y por haber, dan declaraciones todos los días, dan ruedas de prensa. Que no son transmitidas al interno del país, que la gente no lo sabe. Pero perdón, yo te dejé hablar. Pero es que semejantes mentiras hay que aclararlas, hay Normas que aprovechar el espacio. del oyente. Normas del hablante y del oyente. Deberían aplicar eso en Bueno, Venezuela ustedes.
escúchame, El respeto, la tolerancia. 80% de los medios de comunicación en Venezuela están en manos de privados, en su mayoría de Sometidos. oposición. Entonces, Falso. acuden estos medios de comunicación a todas las ruedas de prensa que dan los líderes de la oposición tranquilamente, cada vez que quieren, donde quieren. Entonces, Y no son no transmitidos. entiendo dónde está la falta de libertad de expresión en mi país. Me parece que más bien hay libertinaje cuando los voceros salen a llamar a una rebelión, cuando además salen a ejecutar todas estas acciones delictivas que tienen que ver con delitos de traición a la patria, como declararse presidente una persona tratando de usurpar funciones que no le corresponden. Qué buenos son ustedes. Entonces, me parece que no quería dejar como eso claro, pero además nuestra postura siempre, nuestra postura de llamado a la paz, de diálogo, mira, el 20 de mayo hubo elecciones después de una mesa de diálogo que duró casi un año de trabajo, encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, y que a última hora, a la hora de firmar el acuerdo, la oposición se levantó de la mesa y no firmó. Sin embargo, el Estado venezolano cumplió con todos los acuerdos que se habían establecido en esa oportunidad. El presidente de en ese República momento. Dominicana, el canciller de República Dominicana, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿Puedes justamente respetar mi negó lo derecho que de estás diciendo, palabra? lo negó. ¿Me puede? Lo Aquí negó. tengo la carta de La Zapatero. carta Aquí del tengo la Papa. carta de Zapatero no es un Zapatero. ente imparcial. Zapatero es un agente de la dictadura. Hasta el Zapatero. Papa Francisco, que ha tenido una actitud pusilánime con el caso de Venezuela, recientemente en una carta a Maduro le dijo: tú, no, señor Maduro, que ni lo nombra presidente, usted no cumple acuerdo. El canciller de República Dominicana Bueno, lo dijo. te decía, Así que por favor no diga tanta Venezuela mentira, cumplió con señora. todos los acuerdos. Este muchacho además llamó en sus redes sociales a la gente a votar. Muestra, Así que reconoció el evento electoral. Pero ¿dónde está, chica? Porque yo no veo. Te lo paso por teléfono ahora. Pasa, lo que es Sí, mentira. te lo paso además a la producción para que lo pongan en la pantalla. Dale. Y Y después podemos cotejar todos los datos que tú has dicho y nos invitan a otro programa así con, además, y verificamos. nosotros siempre llamamos al diálogo, siempre llamamos a la paz, siempre procuramos, pero en este momento evidentemente no soy yo sola la única preocupada, está toda América Latina preocupada y hemos recibido cientos de miles de comunicados y de palabras de solidaridad de distintas organizaciones, no solamente Argentina, sino de todo el mundo. ¿Pero cuáles? Lo que implica, Muéstrame, ¿cuáles son? lo que Nómbramelas. implica que a nosotros, para Pero nombras, no nosotros, digas organizaciones. Yo te dije en para gobiernos nosotros concretos. la Nombra quién diplomacia los de está los pueblos- apoyando. Para nosotros la diplomacia de los pueblos Pero- es pero- todavía más significativa ¿Pero cuáles? que cualquier Por favor, presidente nómbralo. que se pueda parar y decir Porque los pueblos son los que eligen a sus presidentes que nos puedo están pasar apoyando. todas las comunicaciones que hemos recibido. Hazlas públicas porque les hace Miren, falta además. las hago públicas. No les hace falta. Te agradezco el tiempo, Emerson, te agradezco mucho el tiempo también. Y a ustedes gracias por haber compartido este espacio por Hispan TV. ¿Estás enojado, Emerson? Fuerte. Corto. Ahí. Y aquí te dejo, por cierto.